Hola, bienvenidos a la clase 8 del seminario de posgrado Introducción al Lunfardo. Eh, Vamos a hacer un popurrí de cosas hoy. Eh, Vieron que aún agregando las clases que agregamos, dos, eh, nos quedamos ahí justo, ¿no? Pero bueno, como yo descanso sobre la idea sobre la doble idea, primero que el seminario se llama Introducción al Lunfardo. No promete un ingreso total, un sumergirnos en el mundo lunfardístico, así que con introducción estoy cubierto. Y lo segundo que me permite cubrirme es que, bueno, para muchos de ustedes este es un seminario, no voy a decir de relleno, porque nada es de relleno, pero de la formación general de UNIPE, que seguramente cuando ustedes se anotaron a sus posgrados, eh, no tenían la menor idea de que iban a ofrecerles algo así, y andás a ver por qué lo agarraron, ¿no? Alguno me dirá, en la última reunión les voy a pedir opinión sobre el seminario, sobre esto que fue un remedo de lo que hubiera sido vernos cada 15 días en presencia, de cuerpo presente, digamos. Eh, pero bueno, quiero decir, no era lo que ustedes vinieron a buscar a la UNIPE, a hacer un seminario sobre el lunfardo. Entonces, descanso sobre esas dos cosas y claro, si dependiera de mí y alguien me dijera, pero ¿cuántas clases más habría que agregar para que uno se vaya con un conocimiento bastante más acabado, no solo del lunfardo, sino de la literatura lunfardesca? Y unas 40 clases más habría que agregar, claro. Entonces, como eso no será posible, nos vamos a conformar con lo que tenemos. Teníamos 8, agregué 2 más, ustedes tuvieron la buena onda de estar presentes en esas 2 que agregamos, que fueron la del 7 y la del miércoles pasado, de este mes de octubre, así que no les voy a agregar nada más, ya les doy el trabajo, ya estamos en la recta final. Pero, claro, yo me quedo también con la cosa de, uy, qué bueno sería ver esto y qué bueno sería ver aquello, pero bueno. Eh, en esa cuarta parte de la antología de textos lunfardos, entonces, mirando hoy a la tarde, ¿qué texto les compartiría de esos? ¿Qué texto puede ser divertido? No sé, que los pueda provocar un poco. Son todos textos antiguos, ¿no? Quiero decir, los más nuevos tienen ya 50 años, ponele. Pero es que generalmente es lo que uno desconoce, porque si alguien me dice, y a mí me gustaría ver textos lunfardos actuales, bueno, yo te diría, entra, léete la revista Barcelona y vas a encontrar decenas de lunfardismos actuales, modernos, ahí en las propias notas. Léete la columna de los domingos del pibe Borenstein en Clarín, no importa lo que pienses políticamente, pero digamos, Borenstein usa un montón de lunfardismos y lo hace con mucha gracia, lo hace muy bien, lunfardismos actuales. Quiero decir, hay otros lugares donde buscar. Eh, Mario Teruggi, de quien vamos a hablar hoy más adelante, si llegamos, escribió su libro Panorama del Lunfardo en 1974, y es muy bueno ese libro, ¿no? Eh, lo digo por si tienen oportunidad de conseguirlo y se quedaron manija con esto. Es un libro para leer, está bueno. Es del 74, pero tiene una visión muy clara de lo que pasa con el lunfardo, de lo que es el lunfardo, lo compara con el argot francés, lo compara con el slang norteamericano. De eso sabe mucho Teruggi, sabía mucho, y está muy bien el libro, ¿no? Al final del libro, él se propone, o sea, está diciendo que eso que nació como un argot del Río de la Plata ya es, en 1974, ya está convirtiéndose, ya está deviniendo en un argot argentino, en un argot nacional. Y que para comprobar eso, él se tomó el trabajo de prender la tele un día a la noche, programa cómico, y durante media hora
anotó palabras lunfardas que se usaban en los sketches de ese programa. Bueno, el tipo anotó como 30 y pico de palabras. 1900, insisto, 74. En 2014, en un congreso sobre lunfardo que organicé en la Universidad de Lanús, inicié mi presentación diciendo que había repetido el experimento de Teruggi en una radio AM argentina de ese momento, Radio 10, un día de 6 a 6 y media de la mañana, en un programa que conducía Beto Casella. Y yo también junté en una hora casi 40 lunfardismos. Curiosamente, había 6 o 7 que eran iguales, las mismas palabras que había encontrado Teruggi en la tele, ¿no? Quiero decir, si uno escucha radio en algunas FM, el uso del lunfardismo, sobre todo si son programas conducidos por jóvenes o dirigidos hacia jóvenes, se multiplica además, ¿no? Pero estoy diciendo, un programa de un tipo que tiene 60 años, 62 creo que tiene ahora Casella, en aquel momento tendría 58, 57, dirigido a oyentes de AM, que en general somos personas mayores, los que escuchamos radio AM, y la cantidad de lunfardismos que aparecieron, él iba hablando con la gente de la mesa, una mina de espectáculos, uno de deportes, uno que hacía chistes, y surgieron así un montón de lunfardismos. Eso revela, bueno, lo que intenté mostrar yo es que, bueno, 50 años después hago lo mismo que hizo Teruggi y eso perdura y se siguen usando, pero ahora en la radio, porque lo que Teruggi hizo fue focalizarse en un programa cómico. Un programa cómico, él no lo nombra el programa, me permito creer que es el programa La Tuerca. Si no fuese La Tuerca, podría ser Operación Jajá, un programa de los hermanos Sofovich. Alguno de esos que estaban en los 70, yo era un pibe y los veía todos para reírme todas las noches en mi casa, se miraba televisión y yo me detenía en los programas cómicos. En cualquier otro programa que no fuera cómico, en la tele de hace 50 años o ya 55, no había lunfardismos, naturalmente que no había lunfardismos. Bueno, hoy están desparramados por todas partes. Miren cualquier programa de la mañana o de la tarde, de esos que tienen panelistas, y vean a ver cuántas palabras lunfardas se usan ahí. Van a ver que es abrumador. Quiero decir, el lenguaje coloquial, el lenguaje popular, ya está en todos los medios de comunicación. No hace falta revisar un WhatsApp entre un grupo de estudiantes de una escuela, de un barrio carenciado, para ver qué palabras lunfardas hay ahí. Digamos, podés verlo eso en el WhatsApp de un grupo de chetos del country Tortugas, y vas a encontrar lunfardismos. Y en un grupo de señoras de 65 que están arreglando para ir a tomar el té o para ir no sé a dónde, también vas a encontrar lunfardismos. Y quiero decir, eso está tan extendido en la tele, nadie tiene problema en decir laburo, nadie tiene problema en decir que fulano se la come, o que, quiero decir, en cualquier ámbito que sea, lo lingüístico, además con el corrimiento de la esfera privada hacia lo público, quiero decir, uno escucha desde puteadas, que no son palabras lunfardas, quiero decir, los insultos no son lunfardismos, ¿no? Pero eso también está abierto al público, y eso además se publica por escrito en diarios, en revistas, etcétera, ¿no? Así que hay muchísimo, si uno quisiera estudiar el lunfardo actual o de los últimos tiempos, lo puede encontrar en las producciones literarias de los jóvenes, en libros de cuentos, novelas, poemas, etcétera, ¿no? Y está muy bien que sea así, porque justamente los artistas
los artistas de la palabra, por lo menos, digo, los escritores, siempre intentan reflejar en el habla de sus personajes el ambiente en el que esos personajes se mueven, el tiempo en el que viven, la sociedad en la que están insertos, ¿no? Por lo tanto, eso se encuentra en la literatura, se encuentra en los medios de comunicación, por supuesto en las redes, obvio. No todas las innovaciones que aparecen en las redes son lunfardismos, quiero decir, ¿no? Pero, o sea, TKM yo no lo consideraría, por lo menos no todavía, un lunfardismo. En cambio, ATR sí, por ejemplo. Me dirán, ¿pero qué diferencia hay? La diferencia es que ATR se extendió brutalmente a, eh, a distintos niveles etarios, a personas de distintas edades. Y alguien que está entrando a la tercera edad como yo, a la tercera o a la cuarta, no sé, eh, puede usar ATR, yo lo uso de hecho, tranquilamente, no, pero yo no le diría a mi hija TKM. No se Una lo... pregunta, Sí, perdón, pensando en esto del TKR. El UPD, sí, último primer día, sí, que se expandió absolutamente en todos los secundarios, sí. así. ¿Eso sería un lunfardismo? Y si eso perdura dentro de 5 años o 10, sí, claro, claro que lo sería. Porque debe tener 3 recién, ¿no? Más o menos, Sí, 3, 4, 3, 4 años. sí, sí. Eh, Ese tema, claro, es muy subjetivo, porque además alguien alguna vez me dijo, bueno, pero ustedes en la Academia Porteña de Lunfardo, ¿qué palabras aprueban? No, no, la Academia Porteña de Lunfardo no aprueba nada, no es como la Real Academia Española, ¿no? La Academia Porteña de Lunfardo estudia la cultura de Buenos Aires poniendo un acento especial en el lenguaje, en el habla popular. Cuando decimos de Buenos Aires, bueno, hoy ya sabemos que no es solo, merecería no ser porteña, sino argentina o andás a ver, ¿no? Eh, pero cuando surgió, sí, el objetivo era estudiar el habla de Buenos Aires. Estudiar, no decretar nada, porque la verdad es que los argots, en rigor, no tienen eh, y no tienen que tener para mí ningún tipo de sujeción a ninguna norma. Es decir, si alguien me pregunta a mí, ¿cómo se escribe la palabra zarpado? Bueno, para mí se escribe con S, porque zarpado deriva de zarparse, y zarparse es el verbo de pasarse. Por lo tanto, zarpado va con S. Ahora, si alguien le escribe con Z, ¿yo qué le voy a discutir? Nada, o sea, ¿qué le voy a decir? Y no sabes de dónde viene la palabra, pibe. Y me va a decir, no, y a mí qué me importa de dónde viene la palabra. Y tiene razón. ¿Entienden? O sea que tampoco está para decretar una ortografía, ni para decir, la academia tampoco se propuso nunca, al principio, porque varios de sus miembros no lo vieron así, hacer un diccionario del lunfardo, de la academia, como si eso fuera un diccionario oficial. Entiendo yo que en su momento hubo, en la década del 60, digo, ¿no? La academia se fundó en 1962. Hubo académicos que propusieron, ¿por qué no hacemos un diccionario? Claro, pero es que ya había 2 o 3 académicos que habían hecho sus propios diccionarios. Y entonces, bueno, ese tipo que te va a decir, pero yo ya hice mi diccionario, ¿qué querés? ¿Que yo dé mi diccionario para que sea la base del diccionario de la academia? Y yo publiqué el libro, si el libro se vende, gano guita, o sea, no sé, digo, es lo que me imagino, ¿no? Este, y bueno, entonces la Academia Porteña del Lunfardo no tiene un diccionario oficial del lunfardo, ni acepta o deja de aceptar las palabras, ni nada por el estilo. Me parece que los estudios sobre el lunfardo, que espero que mejoren, que crezcan en número y en profundidad también, se irá viendo qué palabras van quedando, ¿no? Eso es como el pico de la pandemia. Vos no podés decir, en el momento de mayor uso de una palabra nueva,
esta palabra ya entró al lunfardo, tenés que esperar que decaiga el uso y ver si queda un uso remanente y una comprensión remanente en los hablantes que 10 o 20 años después le tires la palabra y la reconozca. La palabra o la locución, digo, ¿no? Quiero decir, no sé cuántos de ustedes pescarían esto que voy a decir ahora, pero es algo de hace casi 40 años y toda la gente de mi edad, de 50, y me atrevo a decir de 40 y pico, lo conoce. Por ejemplo, veo una pareja que no una pareja, un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, que se miran con cariño, con ganas, y yo digo, Alcoyana, Alcoyana, ¿no? ¿Sí la tenés, Noelia? Alcoyana, Alcoyana. Bueno, Yo la digo. vos la decís. Claro, Alcoyana, Alcoyana. Sí, yo también. Fue toda Claro, mi infancia. por ahí alguien de 30 años, como no vio el programa de Berugo Carámbula, como no tiene mucha idea, ni sabe qué es. Por ahí ni sabe que Alcoyana era una marca de unas frazadas. Bueno, era eso, era un jueguito y había que dar vueltas unos casilleros, y si dabas vuelta a la marca con la marca, te ganabas el premio. Entonces, si dabas vuelta a Alcoyana y dabas vuelta a otro que decía Alcoyana, te ganabas la frazada. Dabas vuelta, no sé, había una aspiradora, no me acuerdo. El enano chupatierra. Sí, exacto, pero no me acuerdo de qué marca era, Ultracom. Bueno, Ultracom. Ultracom, dabas vuelta, Ultracom, te llevabas el enano chupatierra, etcétera, etcétera. Bueno, pero de todas las marcas eran más o menos conocidas, menos Alcoyana, que se ve que salió ahí, que la presentaron ahí, fue como el primer. Y entonces quedó Alcoyana, que no sé por qué, pero bueno. Entonces, cuando hay onda entre dos personas, Alcoyana. Ahora, cuando los que vimos el programa ya no estemos en este plano, como se dice ahora, cuando hayamos partido, bueno, para los demás esa palabra será una palabra en desuso total. A lo sumo, alguna hija nuestra o algún hijo nuestro podrá decir, sí, mi papá lo decía, no entiendo por qué lo decía, porque la marca no existe más, aparentemente, el programa hace 1000 años que no se da, etcétera, etcétera. Bueno, eso es normal porque el lenguaje cambia. Y quizá un nieto mío un día la escuche de su madre y diga, voy a decir Alcoyana, y los amigos van a creer que él inventó una palabra, como los pibes de Corte Rancho, que creen que inventaron todas las palabras, y casi todas son palabras que tienen 100 años, 80, 120. Pasa eso, simplemente, ¿no? Bueno, nos fuimos un poco de tema, ¿no? Bueno, no nos fuimos de tema, estamos hablando del lunfardo, pero me cambiaron un poco el plan que tenía. Miré la antología, dije, ¿qué texto voy a elegir? Bueno, y elegí un texto para compartirles como una lectura introductoria al comienzo de la clase, un texto escrito por un señor que firmaba con un seudónimo Last Reason. Last Reason. ¿No? Seudónimo que recuerda lo que era en aquella época, década del 20, algo muy en boga, muy de moda, que eran las carreras de caballos. Last Reason es el nombre de un caballo, o es la imitación del nombre de un caballo de carrera. ¿Y por qué el tipo usa eso, la imitación del nombre de un caballo de carrera? Porque él es un columnista de Turf. ¿Y sobre qué escribe en el diario? Sobre carreras. Pero el tipo era tan talentoso, tan tremendamente talentoso, que no solo escribía la crónica de las carreras del día, con mucha gracia, con lunfardismos todo el tiempo, hablando del público. No es que te describe la carrera y te dice en la carrera 1 ganó el 4. No, te cuenta la carrera, te la cuenta con pasión. El tipo estuvo ahí, te dice, y el público entonces en la perrera gritaba, y había un señor en tal lado que no sé qué. Y además de escribir ese tipo de cosas,
el tipo escribe sobre el mundo, sobre la vida cotidiana del burrero. Muchas cosas escribe sobre eso. Lo hace tan bien el tema este de cómo se relaciona el burrero con su novia. El burrero es el jugador que va al hipódromo todos los días, ¿no? Con su novia o con su mujer después. Y describe esa realidad, ese mundo. Lo hace con una gracia tremenda. Este señor, en 1925, era el boom del periodismo argentino, y no me sale el nombre. Bueno, Manuel Gleiser, un editor de jóvenes talentos, que le acababa de publicar, le estaba por publicar el primer libro de ensayos a Borges, le ofrece a Lars Rison que publique un libro. Un libro hecho con las columnas que salían en el diario. Bueno, y publica un libro llamado A Rienda Suelta. A rienda suelta es llevar el caballo ya tranquilo, terminó la carrera, y vos vas al trotecito, no tirás de la rienda, ni lo espoleás al caballo, ni le das con la espuela, vas al trote, a rienda suelta, todo lo que da, pero sin frenarlo, sin joderlo al caballo. Bueno, ese libro es magnífico, hasta hace pocos años inconseguible, porque se publicó en 1925, y la Biblioteca Nacional, por suerte, hace unos años sacó una edición, infelizmente sin notas, pero muy buena, muy linda, ¿no? Bueno, de ese autor y de ese libro, vamos a leer un texto que se llama Cartas a la Rea. En realidad son varias cartas, la Rea es la novia, ¿no? Cartas a la Rea. Vamos a leer una, que es la que está en la antología. Así que eso les voy a compartir ahora en el chat. Hola. Ah, sí, Erwin se acuerda de lo que decía Berugo, los sueños, sueños son, pero acá se hace en realidad. Analía recuerda Capri Capri. Bueno, genial. Bien, les comparto entonces la antología de textos lunfardos. Ahí dice quién era Lars Rison, que nació en Montevideo en 1886, murió en el Palomar en 1960. Muy joven se inició en el periodismo como cronista de Turf en el diario La Montaña, y en 1923 se incorporó a Crítica, donde su seudónimo adquirió enorme popularidad. Otros seudónimos reemplazaron también a su apellido. A Rienda Suelta en La Nación, Bala Perdida en El Suplemento y Halftime en La Razón. Halftime, o sea, cuando era Halftime, escribía sobre fútbol en La Razón, ¿no? Halftime es el entretiempo. En 1925 publicó algunos de sus relatos turfísticos en el volumen A Rienda Suelta. Sáenz utilizó para sus crónicas el lenguaje porteño de su momento, que no era un lunfardo ampón, ni tampoco un popurrí jergal de conventillo. Se trata de una creación personalísima en la que los giros expresivos del arrabal se mezclan graciosamente con términos de la tecnología deportiva. Más allá de muchísimas páginas de humor picante, Lars Rison dejó otras donde permitió al lunfardo expresar una ternura inesperada. Y arranca Cartas a la Rea. No me digas que me fui hoy, me fui de donde estaba, pero ahí estamos. Negrita, mala y cabrera, desde que me tenés echado al abandono, el tipo no acierta ni una, no acierta. Anteayer casi me revienta la fatura un ómnibus colorado que rodó al doblar el codo demasiado ceñido a la vedera. Ayer me caché a trompadas con un gaita y por poco me da de contundencia el desgraciado. Hoy, para olvidarme de su facheta rechiflada, le hago un dentro a una tana esquifusa que no valía ni diome. Y la muy gata me amenaza con hacerme portar a la capacha. Gata, miren esto, ¿no? 1925. Ando mal, negra, ando mal. Y vos tenés la culpa, tenés. Por tus cabriadas al puro botón. 5 días sin verte, sin parlate, sin tomarte el pulso ni sentir el batimento de tu cuore que galopa como un loco cuando siente la caricia de mis manos que dueblan la curva del izquierdo. El izquierdo es el corazón.
Todas las metáforas que usa el tipo son de las carreras de caballo, ¿no? Negra, no me hagas penar, y poneme carita de domingo con clásico importante. Total, ¿por qué caray te cabriaste? ¿Me querés decir? ¿Por aquella fulería de haberte hecho pera la doménica pasada? Ya digo, si fuera la primera vaya y pase, pero vos ya debías estar en training de vía. ¿Cómo querés que un burrero de ley se vaya al naipe sin festejarla cuando acierta un sport de casi 40 mangangases? Vos bien me manchás el carácter y me rejunás los defectos. Entonces, ¿para qué hacerte la espamentosa por una catrán tranca, ¿no? Tranca, una borrachera, por una catrán pillada de arriba a la salud de un notario que formó con los gastos de puro agradecido? Te garanto, negra, que cuando fui a golpearte la puerta y tu fratelo el menor me batió que no quería saber nada conmigo por burrero, se me subió a la sabeca un entripao que por poco me hace cometer un cuñadicidio. Vos sabés, mi genio, sabés, date cuenta del estado del tipo, al oír de boca del pibe que yo era persona ingrata en tu dársena de entrada. Y el pobre reo que te llevaba docena y diame de merengue con frutilla. Caché el paquete y lo escraché contra el pavimento, lo escraché. Allá quedaron los merengues reventados como sapos pisados por chata arenera. El que se hizo el día fue tu Cusco, Mustafá, que apañó con todo el toco, quedándose lleno de dulce y con el hocico negro de moscas. Después me fui al Bulín, caché tu retrato, y ahí nomás lo iba a hacer contracantar en 50 pedacitos, pero te vi tan papa, tan linda, tan portable a la catrera, mirá eso, portable a la catrera, que te perdoné la Davi y me puse a decirte malas palabras para desahogar el estrilo y la indignación que me rajuñaban adentro. Pero es inútil, cuando un tipo está metido, la bronca se le hace espuma y la espuma se me fue cayendo de la boca como baba criatura. Dejé el retrato arriba de la mesa y para distraerme empecé a hojear los resultados del año 19. Estaba en el 25, ¿no? ¿Sabes quién ganó la primer carrera del 7 de diciembre de ese año? La ganó En Broma, la ganó, montada por Ruiz el Grande y pagó 6,95 por cada. Bueno, hacete cargo de que uno anda cabrero y que abre el suplemento para matar el tiempo y que se trova con En Broma. Claro, largué la colección y prendí un fumante. Fume, compadre, fume y recuerde. Así empieza un tango, ¿no? Malaya el verso y la mujer sin alma, que por una porquería pone un hombre en ese estado calamitoso. Y sin querer me puse a recordar de vos, cosas viejas, cosas que ni pensé se me vendrían a la sabeca. ¿Te acordás del día que debutaste conmigo en la esquina del almacén? Yo no te conocía. Vos ibas con un tarro de conserva para los ñoquis y se te cayó de la mano, se te cayó. Entonces yo lo levanté, le saqué el barro y te lo di diciéndote no sé qué macana. Vos te reíste, negra, ¿te acordás? Y me largaste una mirada que me entró hasta el fondo del patio, como si fuera milonga de gente conocida. Y se hablamos, y me diste palabra de esperarme esa noche a la vuelta. Y fuiste, y desde ese día maldito me tenés agarrado como si tuvieras brujería. Las veces que he querido sacarte de adentro, hacerte rodar o largarte muerta en la partida, y no pude, ¿sabés? No pude porque cada vez que pienso que por mí pudieras tener un disgusto con los viejos, se me pone chiquito el corazón y me viene frío de vergüenza. A mí, que soy pa' vos como perro fiel y constante, me haces ahora esta figura. Me tirás por burrero, me tirás. Está bueno, burrero. Será pecado muy grande pa' tu vieja, no lo niego. Y pa' Lotario de tu tata, que ni sabe de qué color es la colorada, pero pa' vos que te has hecho de línea conmigo, pa' vos que lloraste cuando perdió Botafogo y ni me quisiste dar un beso hasta que el crack se la dio al zorro gris en la revancha, pa' vos que me marcabas el programa y la discutías conmigo después de tragarte la crítica y la última, pa' vos, negra, que me bordaste un pañuelo con la cabeza de Lombardo, un jockey, en seda azul y una herradura dorada, pa' vos también soy un canalla porque me gustan los tungos. No mientas, negra, no mientas. Batime más bien, que te tengo estufa por Pato. Pato es pobre, ¿no?
o por narigueta, o que tenés algo mejor en puerta y me querés sacar del medio para irla de bacana sin temor a una fajada. Batí el justo, aunque me tengas que arruinar la alegría para toda la cosecha. Pero no me vengás con mis tonguerías de esa clase. Burrero. Y sí, claro que lo soy. ¿Y qué tiene? Burrero me conociste y burrero te caí en gracia. Las tardes de los domingos eran pa' mi pasión de los tungos, y nunca me tiraste la bronca, ni cuando fui a verte con un mirón en compota, que me lo fajó un bacán por cuestión de si Lombardo era más bueno que Capa Blanca. Y ahora te ponés moñitos y me cerrás la puerta por burrero. Acordate de aquella noche que se quedamos solos y me dijiste con un suspiro, ¿cuándo me vas a portar vía, Grone? Y yo te agarré y te dije, pegado a vos como si fuera ventosa, si me acierto el doblete de Naciano y la papa de Baristo, te llevo el lunes a elegir los muebles, te llevo. Y vos me diste un beso largo, de 59 un quinto, y temblándote la boca y con los dedos prendidos a mi cuello, me batiste al oído, tengo una gana, viejo, de ser tu rea pa' toda la vida. Y ahora me despreciás, me echás a un lado. ¿Qué culpa tengo yo si se me negó la suerte y el doblete se quedó en las cintas por causa del largador? Te escribo, negra, y siento que me viene una cosa a la vista que no me deja ver ni los renglones. Tratame mal si querés y negame aquellas cosas que me sabías dar de despedida, pero deja que te siga el tren de cerca. Mira, dejo de escribir porque me sube un dolor, porque me parece que voy a... Y eso no, caray, eso no. Llorar no quiero, ni por vos ni por nadie. Si tenés otro, quédate con tu tipo, quédate nomás. Hacer el gusto a tu vieja. El otro no será burrero, será mozo de domingo en casa, con bollitos y mate, y puede que masas de confitería. Pero a la hora de irse, negra, negrita, te dará como yo de aquellos, ¿te acordás? De aquellos que te ponían vergonzosa y no te dejaban alzar los ojos cuando te daba la luz de la calle. Pero no importa, tírame nomás y decile de paso al otro que se abotó en el saco si se topa conmigo en la vedera. Adiós. Bueno, eso, ¿no? Vean ustedes que hay ahí una pintura de época, que hay ahí un micromundo, un microcosmos, por supuesto, el microcosmos del tipo que los domingos va al hipódromo, pero al mismo tiempo una cantidad de datos sobre el modo de vivir de Buenos Aires en la década del 20, el modo de vivir de las clases medianamente populares o medias bajas, el novio que va el domingo a ver a la novia, se queda a tomar mate toda la tarde charlando, después ella lo acompaña a la puerta, se pegan unas apretadas ahí. ¿Bollitos de qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Bollitos, No, ¿viste? Comer mate. no ¿Qué lo serían las sé. berlinesas? No, no estoy muy seguro. Mirá que en el interior, en muchas provincias, llaman bollitos o bien a los buñuelos, o bien Ah, claro, o bien a la factura. en Eh, general. sí, sí. En España, lo que nosotros llamamos factura son bollos. Bollos, por ejemplo. Sí, Claro, pero para nosotros los bollos como tienen sentido redondeado, por eso nos sí, causa obviamente. rareza. Sí, sí, claro, claro. Sí. Bueno, eso, y vean la cantidad, si uno se pone a ver ahí, yo copié un vocabulario, en la misma antología a continuación hay todo un vocabulario, que es el vocabulario que incluye Govelo en su libro Costumbrismo Lunfardo, donde incluye este texto, ¿no? Pero leyéndolo me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no están en el vocabulario ese que armó Govelo. O sea, hay muchas más cosas para anotar en ese texto, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque que quizás tenga que ver con el manejo discursivo de esa época también, que había palabras que por ahí no eran necesarias ponerla como aclararlas, porque yo te iba siguiendo y vi el Sí, glosario y el glosario es así chiquito y yo tendría que ir a traducir la mayoría de esas palabras, lógico, pero sí. No, pero pensaba que por ahí tiene que ver con
con que para esa época eran palabras No. comunes, Es que ¿no? el glosario no está en el libro de 1925. Ah, El pensé que sí. glosario lo agregó Govelo. Govelo tomó 2 textos de ese libro, que son creo que 38 o 40 textos, y él tomó 2 y los incluyó en una antología de autores lunfardescos en el 2010, ponele, o 2009, hace poco. Y él hizo ese vocabulario. Se ve que entendiendo, Povelo en 2009 tenía 90 años, ¿no? Entendiendo que, bueno, que las otras palabras se entendían. Claro, alguien joven, hay un montón de otras palabras que no entiende, ¿no? Y no solo son palabras, también se hacen alusiones a ciertas costumbres o a ciertas cosas que por ahí también habría que aclarar. Esto pasa en mucho texto de la década del 20, del 30, del 40, ¿no? Se nombran cosas como comunes, digamos, el autor las nombra como que el lector del diario donde se publicó eso, obvio que entendía todo eso. Si no, no se iba a publicar en un diario, ¿no? Claro, pero pasa el tiempo y ya hay muchas cosas que se oscurecen. Se oscurecen. El otro día, para la materia de literaturas marginalizadas de la UNIPE, estábamos leyendo unos monólogos de Nini Marshall, década del fines del 40, principios de los 50, ¿no? Y Nini Marshall tenía un personaje que era una cheta, una señora bien de Barrio Norte, Mónica. Y está hablando Mónica de todos los apellidos que tiene, porque tiene como 9 o 10 apellidos, y de cada apellido dice algo, bueno, es su árbol genealógico. Dice, pero además nosotras nos relacionamos con los Lacroze, ¿no? Obviamente que Lacroze es una familia aristocrática argentina, ¿no? Pero dice, nosotros nos relacionamos con los Lacroze, que aunque son viejos y verdes, siguen en pie, dice, ¿no? Bueno, las estudiantes que estaban ahí, dijeron, claro, son viejos verdes. No. Los Lacroze eran unos tranvías de la compañía Lacroze, que eran verdes y que se inauguraron en Buenos Aires en la década del 10 o del 20. Los mismos Lacroze en los 40, a fines de los 40 o principios de los 50 seguían funcionando. Por eso ella dice que son viejos y verdes, así, con doble intención. Por supuesto que la idea es hablar de viejos verdes en la realidad, pero comparándolo con los tranvías. Si yo no te explico que había unos tranvías, que te la perdiste esa, ¿no? O sea, hay una cantidad de referencias culturales en los textos antiguos que la gente no tiene por qué saber, que, ¿viste? Se alude a bebidas, se alude a, qué sé yo, hay un texto de Enrique González Tuñón en el libro Tangos, donde se habla de una prostituta que está en el reservado de un bar, de un cafetín, evidentemente esperando a algún cliente, qué sé yo, la mina está destruida y está consumiendo cocaína. Ahí en el bar, en el reservado del bar, ¿no? Bueno, la gente no sabe que en la década del 20 la cocaína la comprabas en cualquier farmacia en Buenos Aires y en otros países también, ¿no? Era un remedio, se compraba en la farmacia. Supongo que con receta, y como sucede hoy, te lo vendían sin receta también. Y después cuando se vio en el centro de Buenos Aires que mucha gente consumía cocaína, estoy hablando de hace 100 años, ¿no? La cocaína la vendían los diarieros. O sea, los diarieros eran pasadores de merca. No se llamaba merca en aquel momento. ¿Entienden? Entonces... Perdón, Oscar, ¿y era un remedio para qué, sabes? No lo sé, pero como la morfina También se vendía. Sí, no lo sé, no lo sé. No Voy a tengo tan averiguar. estudiado el asunto. Sí.
Y algunos dicen, yo tampoco No sé muy bien, Sí, no sé muy bien para qué se usaba, pero sí calma los dolores, igual que la morfina. bueno, claro, seguramente. O sea, seda, entonces, o sea, seguramente se utilizaría hasta, me atrevo a decir, que como una aspirina en ese momento. Mm, claro, puede ser. No lo sé, Nahuel, pero tiene sentido lo que decís. Eh, bueno, como eso, un montón de cosas con los textos antiguos. Es decir, que los textos lunfardos históricos, lunfardescos, donde se usa mucho lunfardo, quiero decir, si los queremos traer a la actualidad, porque yo considero que hay muchos que vale la pena traerlos a la actualidad, conocerlos, estudiarlos, sobre todo para descubrir la gran cantidad de palabras y de locuciones que se usaban hace 100 años y que se siguen usando hoy, o algunas que ni nos acordamos o ni sabemos que se usaron y se usaron. El gata que aparece ahí, que no es un gata de ay, qué gata que estás, como que sexy, sino está usado como gato. Es una mina que lo denuncia al que está hablando, ¿no? Bueno, yo estoy empeñado en rescatar toda esa literatura, pero es que cuando la rescatás, si no haces una edición con notas, los lectores de hoy se quedan en Pampa y la Vía, o sea, no cazan una, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, entiendo que no se va a sumar nadie más. A ustedes que son 20, y yo no creo que queden muchos más estudiantes que ustedes. No sé si alguno... todos los que están acá ya formaron su grupo. Bien. Les adelanto, por pedido especial, se formó un trío. Me pidieron especialmente, les dije que sí, porque yo no me voy a meter en la intimidad de las personas. Y también lo dije, que si alguien prefiere hacerlo en soledad el trabajo, tampoco es que me voy a oponer, como ustedes prefieran. Yo porque me parece más liviano y más divertido hacerlo entre dos. Las dos cosas, más liviano, pero también más divertido para poder discutir las cosas y investigarlo y matarse la risa. Aprender algo, pero que sea divertido hacerlo, ¿no? Les comparto el trabajo y escucho sus preguntas. Lo recorremos rápido y escucho sus preguntas. Ahí están, pautas para la presentación. Bueno, en pareja, lo tienen que mandar por el mismo, como respuesta a la tarea que subí al aula. No sé si todos ya entraron, lo vieron. Sí. A ustedes les llega una comunicación, ¿no? De que se subió la tarea al aula. Es así. ¿No? Dice Patricia. ¿No? ¿No les llegó? Bueno, igual No yo les mandé pero un mail. ¿O estoy loco? Sí, sí. ¿No les No. mandé un mail? Sí, sí. A mí me creo que llegó sí. por la Sobre esto página no. y no mail. Qué pero raro. que te llegue la notificación tiene que ver con cómo nosotros configuramos. Puede Ah, ser eso. bueno, Pero el mail, no, como en formato de mail no llegó. Yo entré de casualidad a mirar a ver si había subido algo. bien, bueno. Bueno, acá está la consigna general. El trabajo está compuesto por 3 partes: selección y análisis de unidades. Llamamos unidades en lingüística a la palabra o la locución, ¿no? Pasos A, B y C de lo que se va a explicar ahora. 2, realización de una encuesta y sistematización de los resultados. Escritura del informe final a partir de la información relevada. Vean que espero un documento de Word con un máximo, no mínimo, máximo de 6 páginas, y el documento tiene que estar configurado con márgenes normales en A4 Times New Roman de 12, interlineado de 1,5. Entonces, para lo primero, tienen que seleccionar uno de los grupos de palabras
o locuciones lunfardas propuestos y llevar a cabo las actividades indicadas a continuación. Bueno, yo les puse 7 grupos. En muchos casos, cuando me pareció que por ahí podrían tener la duda de qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, puse el significado. Ese significado, naturalmente, cuando ustedes hacen la encuesta, no lo tienen que dar, no se lo tienen que dar al encuestado o a la encuestada. Esa persona tiene que responder sin nada, o sea, no hay que darle muchos datos de nada. Luego, perdón, de esta primera parte, ¿alguien tiene una pregunta? No. Bien. O sea, la encuesta la vamos a dar descripta y toda la sistematización dentro de lo que es el trabajo. Claro, claro, sí, sí. Perfecto. Tienen que hacer un cuadrito con las respuestas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después, dentro de ese grupo de palabras, ustedes tienen que hacer una mini investigación, a ver qué ejemplos se encuentran de esas palabras en internet, si pudiera ser en algún diccionario, en materiales afines, para saber los significados, ¿no? Algunas son bastante nuevas. Antes Noelia mencionó UPD, por ejemplo. Bueno, si uno labura en el secundario o tiene hijos adolescentes, puede saber lo que es UPD. Si no, es muy raro no sé, que una persona que no tiene hijos adolescentes y que no sea profesor de secundario sepa de qué se trata eso, ¿no? Pero bueno. Claro, 24/7 está, ¿no? No, me parece que no. No, podría haber sido, sí, pero no. Creo que no. Acá pusimos UDC, ATR, UPD, TAF, TMW, NPI, Milipili, Bendición, Delicioso, No Narnia, De Nancy, Frutifantástico. Bueno, entonces, uno puede buscar en Google, poner entre comillas la palabra que va a buscar. Si es más de una palabra, va entre comillas. Si es una sola, no es necesario ponerla entre comillas. Y antes de hacer la búsqueda, ir a preferencias, búsqueda avanzada, y en región elegir Argentina. Para que no te aparezcan, por ahí se usa la misma palabra, pero con otro significado, en Venezuela o en Nicaragua, y se te llena de ejemplos que no te van a interesar, ¿no? Después, si la palabra fuera bacán, para que sea más productiva, puedo sumar alguna palabra a la búsqueda, por ejemplo, el bacán, o poner otras palabras que puedan aparecer en cercanía con bacán. Bacán, pebeta, piba, percanta, no sé. Luego, mirar cuentas de Instagram, comentarios en fotologs, aunque ya quedaron bastante en el olvido los fotologs, pero bueno, blogs, en Facebook, en Twitter, qué sé yo. TikTok, sí. ¿Ustedes tienen TikTok? No. Bueno. ¿Quién dijo antes TikTok? Yo dije TikTok. ¿Noelia? No, porque no los veo. Claro, Estoy pero tengo viendo... hijos que tienen. Muy bien. Vos podés acceder por tus hijos a TikTok. No, te iba a preguntar si vos tenías TikTok y hacías esas cosas que se hacen en TikTok, que bailan, que no, vos no haces esas cosas. Por suerte no. Muy bien. Bueno, pueden ser materiales literarios, pueden ser emisiones espontáneas de hablantes. O sea, estar así en una reunión, no sé, pero a lo mejor dentro del marco de su familia, o si no, armar un Zoom con amigos, con amigas, y ver, sin hacer la encuesta, pero estoy investigando unas cosas del lunfardo y me aparecen estas palabras. ¿Qué querrán decir, che? Y a ver qué les dicen y discutir sobre qué quiere decir cada una y por qué, etc. Una pregunta. Sí. En eso, digamos, en los ejemplos que buscamos, ¿tenemos que poner la fuente de donde lo encontramos? Claro, Cada uno, estaría bueno, sí. Estaría bueno poner la oración, o sea, donde está usada la palabra, y poner entre paréntesis
página web tal, o en una cuenta de Instagram. O sea, no me tienen que poner en la cuenta de fulano de tal. No. El link de última, se puede hacer el... Sí. No entiendo. ¿Qué Perdón. cosa? Sí. Esta es la parte que yo no entiendo de lo que hay que hacer. Sí. Nosotros elegimos el bloque de palabras Sí. y el bloque de palabras que vamos a trabajar, profundizar, analizar. Después ese bloque de palabras la tenemos que buscar por todos los puntos B, B1, B2, B3, B4, lo tenemos que pasar por ahí. A ver, por algunos, por los que ustedes quieran o puedan. Por los que ustedes quieran o puedan, no por todos. O sea, el objetivo ahí es ver cómo se usan en la actualidad, si se usan esas palabras. Pero para eso no. Están los juguetitos, la de las masas, ¿viste? Ahí está. Bueno. No, sigo. La idea por ahí es ver el uso en contexto de la palabra, pasándolo por el B. Sí, porque la idea es que ustedes, yo les doy ahí un significado, pero eso que yo les doy es lo que yo creo que quiere decir la palabra. Es lo que yo creo. Bien. Me parece que no puedo no estar muy errado, pero ustedes pueden intentar llegar a definiciones más certeras de la palabra o de la expresión, ¿no? O incluso determinar que yo estoy equivocado y lo que yo puse no es correcto. La gente entiende otra cosa cuando se usa esa palabra. Y eso lo van a ver en los ejemplos. Eventualmente en el diccionario de todo tango, si fuera una palabra más o menos antigua. Si es de lunfardo actual, no la van a encontrar en el diccionario de lunfardo de todo tango. Si en cambio, si es de lunfardo actual, probablemente la encuentren en el diccionario argentino. Es un diccionario hecho por pendejos. Bien. Está online, hecho por pibes. Eso. Bien. Y después o sea, hacemos estas dos instancias, una de selección y una de búsqueda, y después pasamos a C, a donde voy ahora, a donde estoy ahora. Está. Determinar cuál es el proceso de formación involucrado en la lista de palabras seleccionadas. Casi todas, pero no todas. O sea, las listas pueden tener más de un grupo, ¿no? O sea, varias palabras de la lista van a tener algunas cosas en común. Por ejemplo, son berres. O por ejemplo, son acrónimos. Están formadas con la primera letra de distintas palabras. O por ejemplo, le falta la parte final a la palabra. O por ejemplo, son juegos paronomásicos. O son usos metafóricos. Ver de todos los procesos posibles, qué proceso está jugando en cada palabra del grupo. De acuerdo con lo visto en el seminario, discutir entre las dos personas, ¿no?, de la pareja, si las palabras seleccionadas pueden o no ser considerados lunfardismos. O sea, ¿serían lunfardismos? O a lo mejor uno dice, no, ya algo dije cuando hablé con Noelia de UPD, ¿no? O sea, UPD para mí no es todavía un lunfardismo. Puede llegar a serlo si se continúa en el tiempo. ¿Y esto por qué? Y porque los pendejos que ahora dicen UPD y que tienen 17 años, están terminando el último año del secundario, dentro de 10 años, cuando tengan 27 y hagan la fiesta del reencuentro de los 10 años, van a decir, ¿te acordás del UPD de 2020 o de 2019 o de 2021? Y van a seguir usando la palabra UPD. ¿Por qué? Y porque eso está claro que funciona así. El vocabulario que los jóvenes usamos en la adolescencia, buena parte de ese vocabulario lo seguimos usando el resto de nuestra vida. Es así. Entonces, cuando dentro de 30 años se reúnan los pibes que, mirá, 30 años después, jaja, nos encontramos, van a decir, y el UPD,
Y por ahí alguno dice, no me acuerdo qué quería decir UPD, puede ser que pase eso. Pero mientras exista la memoria y exista la comprensión de lo que quiere decir UPD, la palabra está viva. ¿Eh? Eso quiero decir. Bueno, con esto, ¿no? Que hay que hacerlo para cada palabra del grupito, que digamos esto, el punto C, si ustedes lo escriben, tienen que ser 15 renglones, 20, no más que eso. ¿Entienden? Y ahí pasás al punto D, que es el segundo paso, las entrevistas. Pedimos 2 grupos de 5 personas. Un grupo de 5 personas de entre 12 y 20 y un grupo de 5 personas de entre 50 y 70 años. Al que se le va a presentar cada palabra del grupo que ustedes eligieron para que te diga qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Si la conoce, no es necesario que la use, que la conozca. Que la conozca es suficiente. Si la conoce, Una pregunta. puede dar un ejemplo y se puede decir lo que quiere decir. Sí. Esa entrevista, Sí. o esa información, ¿puede ser vía formulario o tiene que ser sincrónica, digamos? Porque con esto, viste, de la virtualidad, tenemos que armar entrevistas sincrónicas donde, no sé, nos vemos a través de una pantalla o algo, puede ser vía formulario Google. Yo no sé si haría un formulario de Google para consultar a 10 personas. No es muy práctico, si son solamente 10 personas. Hacer una llamada telefónica, digo, no necesita estar grabada. Digo, nosotros podemos ir marcando. No, yo les voy a creer, no necesitan ni grabarla. Puede ser por Zoom, puede ser por videollamada, puede ser una llamada, puede ser WhatsApp. Si querés armar un formulario, Noelia, no hay ningún problema, armar un formulario, pero digo, cada uno lo decide, cada grupo lo decide de qué manera lo puede hacer. Una pregunta. Yo ya estuve haciendo en algunas a personas ya les pregunté. Y, por ejemplo, me pasaba en algunas palabras, en algunas frases que me decían, no la conozco, pero creo que significa eso. ¿Está bien? ¿Ponemos ese significado? ¿Está bien? Ah, ok. Sí, aclara de alguna manera que es una suposición del encuestado. Sí, yo, digamos, poníamos en la conoce, que me dijeron que no, ¿no? Y después creo que significa tal cosa, o supongo que... Decía. Sí. Y otra cosita, ¿las edades de las personas las tenemos que poner? Estaría bueno, no? estaría bueno, porque, por esto lo digo, porque si yo te digo, armate un grupo de 5 personas de 12 a 20 años, y vos hacés las 5 personas de 13 años, no está tan bueno. Lo que estaría bueno es buscarse a alguien de 12, alguien de 15, alguien de 17. Y aparte varía un montón también a veces las respuestas. Totalmente, porque ahí está la gracia del asunto, ¿no? O sea, si uno, ustedes, me imagino que muchos laburan en el secundario como profes, ¿no? La distancia que hay lingüística en el habla cotidiana entre alguien del primer año del secundario y alguien del último año del secundario es brutal, brutal. Los pibes de quinto o sexto, depende si laburan en capital o en provincia, no entienden a los ingresantes en un montón de cosas, no los entienden. Al revés sí, obvio, porque los ingresantes entienden a los mayores, tal vez porque tengan hermanos mayores o por lo que fuere, ¿no? Pero en general los más grandes no entienden a los más chicos, porque se renueva a toda velocidad, a toda velocidad. Oscar, una pregunta. ¿Cómo no? En el grupo de 50 y 70, ¿puede ser más de 70? Bueno, sí, si querés meter más de 70, sí. ¿De cuánto querés porque mis padres son más grandes, mis padres son más grandes y tienen vocabulario lunfardo, entonces por ahí conocen y les pregunto. Dale, está bien, sí. ¿No? Aclara la edad. Perfecto. Sí, aclara la edad, sí. Esto, fíjense, por favor,
es importante avisar al informante que no hay respuestas buenas ni malas de entrada, ¿no? Esto como, si van a hacer una encuesta escrita, poner como un cartelito. O sea, lo que contestes va a estar bien, no es que algo está bien y otra cosa está mal. La forma en que se usa la palabra que vos me des está bien, el ejemplo que te salga. Se trata de ver simplemente quiénes conocen las palabras y cómo las escucharon usar o cómo las usan. Y adicionalmente hay que intervenir lo menos posible, o sea, muchos encuestados en las encuestas lingüísticas te empiezan a preguntar, ¿pero para qué? ¿Qué quieres saber? O sea, ¿cómo? Y se van por las ramas, te hablan de otra cosa. No, vos no le des ninguna información, es un trabajo para la universidad y contestame esto, sí o no. Y si te empiezan a dar vueltas, buscate otro informante. No pierdan tiempo explicándole a nadie con mucho detalle, porque la explicación condiciona las respuestas. Nadie quiere quedar como que no sabe. Entonces hay gente que inventa, esto pasa en las encuestas políticas, ¿viste? En las encuestas de opinión que se hacen. Nadie quiere saber quedar, entonces contestan una cosa, después dicen, pero pasó otra, ganó el candidato B y habían contestado que ganaba el A, y porque la gente no quiere quedar mal, porque le parece que políticamente es incorrecto votar a B y no lo dice, una cantidad de cosas. Así que no hay que dar datos para no condicionar a nadie. Y este paso que es importante porque le agrega un poco de sabor al asunto, ¿no? Pedirle a cada entrevistado si conoce otras palabras que pertenezcan al mismo ámbito de uso. O sea, y las palabras esta que vos la escuchaste, ¿dónde la escuchaste? ¿Qué sé yo? La escuché en un grupo de pibes de no sé dónde. Bueno, ¿y qué otra palabra escuchaste ahí? ¿Podés aportarme alguna? ¿Qué palabra y qué significa? Una, dos, tres, las que pueda. Bien, con todo esto, con lo que ustedes buscaron primero, con el cuadrito de la encuesta, y escriben el informe. O sea, yo entiendo que en la presentación, lo que ustedes investiguen acerca del significado de cada palabra o locución y la presentación de la encuesta pueden gastarse entre comillas digo, 2 páginas. Bueno, pueden hasta 4 más en las que expliquen los resultados del trabajo, saquen conclusiones, se haga como una sistematización del resultado de la encuesta. Básicamente, ¿qué hay que hacer? Y comparar los 2 grupos, en principio. Pero luego, si hay muchas diferencias, porque en el segundo grupo le preguntaron uno de 50 y uno de 55, y a 3 más de 70, ahí va a haber una diferencia también, creo yo. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? Etcétera. Eso, simplemente. Y una reflexión final acerca de si sirvió hacer el trabajo, qué les pareció el trabajo, qué relación le encuentran al trabajo con lo que vimos en el seminario, etcétera. ¿Les parece bien? Una consulta. Cuando en el punto D dice en otros ámbitos de uso, sí. ¿A qué se refiere? O sea, ¿en distintos grupos etarios o qué? ¿Cómo lo interpreto? No. En el punto de... Sí. Espérate. Esperá que lo estoy buscando, Si puede dar un ejemplo de uso, o sea, cómo se usa la palabra, un ejemplo, eso es una cosa. Y luego, si puede aportar otras palabras que pertenezcan al mismo ámbito de uso. O sea, dentro del círculo donde escuchó la palabra, ¿qué otras palabras usan esos hablantes? Claro. Que él considere que puedan ser lunfardas, ¿no? Sí. De eso estamos hablando. Solo palabras lunfardas, o sea, no me pongan la palabra, qué sé yo, amar.
No, ya sé, esa la usamos todos. Me refiero a qué otras palabras lunfardas escuchaste o viste que usan estas personas que usaron. Otras que no se hayan. Claro. Perfecto. Claro. Claro. Gracias. Sí. Mariana. Perdón, agrego algo. Sí. Que nos pasaba que habla más fuerte. con Analía, que vamos a trabajar. Creo que es esto. ¿Ahora? Sí, perfecto. Con Analía, que vamos a trabajar juntas, justo me parece que elegimos un grupo de palabras que a nosotras nos suena como que no hay un ámbito de uso muy específico. Quizás en estas otras UPD y qué sé yo, el ámbito como que hay una relación directa con un grupo etario, ¿no? Pero nosotras elegimos un grupo que está conformado por muchos verbos, y que la particularidad es que nosotras decimos, los usamos todo el tiempo. Bien. O sea, muchos de ellos los usamos todo el tiempo. Entonces, creo que ahí tenemos una, no sé, como una limitación en el sentido de que no está muy delimitado el ámbito de uso, quizás. No, pero no importa eso. A mí me interesa que ese grupo lo haya agarrado alguien, me encanta que lo hayan agarrado, porque justamente son palabras que usa la generación de ustedes, y yo quiero ver cuántos saben de esas palabras los que tienen más de 50, y cuántos saben de esas palabras los que tienen menos de 20. Entonces, cada entrevistado dirá dónde la escuchó, a quién se la escuchó. Con eso quiero decir ámbito de uso. Claro. Es obvio que UPD donde la escuchaste en la escuela, ¿entendés? Claro. O de mi ahijada adolescente, van a contestar eso. Pero acá, donde están los verbos, esos verbos, son como palabras de generación intermedia. Por eso no hay grupos de generación intermedia. ¿Sí? Interesante, claro. Nosotras decíamos, bueno, esto no tiene ámbito de uso, no, en realidad es nuestro el ámbito de uso. Sí, claro. De todas maneras, si ustedes tienen oportunidad de incluir en la encuesta a personas de clase media y a personas de clase baja, alguna, aunque sea, no tienen que ponerlo en la encuesta ni nada, no vamos a estigmatizar a nadie, aunque no, son anónimas las encuestas, pero ahí tendrías una idea de si, no sé, una persona muy humilde usa ese mismo vocabulario que usan las mamás de tus amigas, ponele, o tus tías, ¿no? Que por ahí... De acuerdo. Entiendo que la mayoría somos de clase media, digamos. No sé. Si hay alguien que es aristócrata, avise, por favor. Así cuando acabe la cuarentena nos invita a comer a la casa. Otra cosita, porque con Florencia, que no sé dónde está por ahí, estuvimos haciendo, y todavía nos falta, digamos, la parte de dónde vienen todas esas frases y todo eso, y el final, y sin terminar de completar las encuestas ya tenemos 9 hojas, o sea, no, porque son 10 personas por cada una, y son 9, o sea, tenemos ya 90 como pilas. Claro, la tabla nos ocupa mucho lugar. La tabla ya nos ocupa un montón de lugar, las tablas de la encuesta. Entonces, bueno, a ver, pero a lo mejor pueden achicarla, no sé, pero tanto habló cada encuesta. No mucho, pero, o sea, el formato... Capaz tenemos muchos ejemplos, pero ahora que... O sea, lo que pasa es que los ejemplos lo que hicimos fue ponerle la cita. Entonces, ya por ejemplo en la hoja hay, no sé, 6 links de los ejemplos anteriores. Sí, en la primera hoja hay como 10 links. Pero 10 que por ahí son distintas palabras igual. Distintas palabras, no 10 de la misma. O sea, por cada palabra por ahí hay 3 ejemplos. No sé. Bueno, escuchen. Cuando hagan las tablas, pongan interlineado sencillo, no 1,5. Sí, no, yo igual le achiqué la letra 8, pero eso, para que no ocupara mucho, pero no sé, bueno, ocupaba un montón de lugar. Bueno, pero no, redúzcanlo un poco más. Bueno.
Si no, me van a matar. Si cada uno me presenta 20 hojas, me va a pasar. Pero sí, podemos achicar un poco, pero digo, bueno, a lo mejor nos pasamos un poquito de 6 páginas. Mientras sea un poquito, Gaetani, un poquito, pero un poquito. Listo. Bien. Un poquito. Vean que yo no doy este curso solamente. Sí. No. Bueno, vamos a tratar de sacar todo lo que podemos. Capaz los ejemplos, capaz los tenemos como el de Instagram, aparte del diccionario, entonces capaz los podemos poner como más seguidos. Más juntitos, bien, sí. Claro. Bien. Okay. Sí. Sí, traten de que el Word, por defecto, cuando vos le das Enter, o sea, le apretás la tecla Enter, te pasa a un párrafo nuevo dejando espacio entre párrafos. Sí. Claro. Traten de anular eso, sí, que no quede espacio entre párrafos, para empezar. Okay. Bien. ¿Algo más sobre esto? No. Bueno, hay gente como súper concentrada. Sí, una pregunta que tiene relación por ahí con lo que usted decía al principio de la clase, de que el lunfardo como que ya se expandió de Buenos Aires. Sí. Porque todas las clases pensaban esto. Yo soy de la provincia de Santa Fe y hay un montón de lunfardismos que dicen mis papás, mis hermanos, mis abuelos. Sí. Y en el trabajo pide que le hagamos la encuesta a alguien, un español rioplatense, una cosa así. No. Pero nos podemos... Sí, vos querés hacerle a tus familiares la encuesta, eso me... Sí, no, igual es por intriga también, a lo mejor después no resulta para el trabajo, pero hablantes del español rioplatense. Sí, mira, en Santa Fe no hay una marca muy distinta del español rioplatense, ¿eh? Me parece a mí, no sé, yo fui algunas veces a Santa Fe, fui a Santa Fe Capital, no recorrí los pueblos de la provincia de Santa Fe, te aclaro, pero fui a Santa Fe Capital, fui a Rosario varias veces. En Rosario hablan igual que en Buenos Aires, no veo la menor diferencia, excepto... Sí, hay como el sur y el norte sí, ya hay diferencia, pero bueno, Rosario ya es más Buenos Aires. Claro, todo. sí, pero Santa Fe tampoco me pareció que hablaran tan distinto, no sé, fonéticamente puede haber algún modo de pronunciar un poco distinto, pero no me parece que tuvieran ni un tono muy marcado, como sí puede haberlo en Mendoza, en Salta, en Córdoba, ni hablar, ni un vocabulario demasiado distinto. No sé, vos por ahí sos del norte de Santa Fe, sos de no, justo de la mitad. No, lo que pasa es que en todas las clases como que yo decía, pero rioplatense siempre para mí es como acá, ¿no? No, pero es amplio lo de rioplatense, es amplio. Okay, está bien, no está duda. Sí, llamamos español rioplatense a la variedad más conocida fuera de la Argentina, de cómo se supone que se habla en la Argentina, ¿no? Pero no es la única variedad que hay en la Argentina, por supuesto, y tampoco yo considero que sea ni la mejor ni la que es modelo de nada. El único problema es que los medios de comunicación se concentran en Buenos Aires y en las ciudades más, y entonces la gente de todo el país termina viendo la tele de Buenos Aires y terminan copiando el modo de hablar de Buenos Aires. Lo mismo sucede con radios, lo mismo sucede con un montón de producciones. Si hay artistas del interior que tienen una gran oportunidad, digo, cantantes, actores, actrices, bailarines, ¿qué hacen? Se vienen a vivir a Buenos Aires y entonces terminan hablando como alguien de acá. En fin, no digo que eso esté bien, digo que es así. Entonces se toma un poco como modelo el español del Río de la Plata, pero es obvio que en Corrientes no hablan como se habla en Buenos Aires, que en Misiones tampoco, ni en Formosa, ni en Jujuy, ni en La Rioja. Es obvio, si uno viaja un poco se tiene que dar cuenta de que hay distintas variedades de español y en todas ellas ha permeado el lunfardo, además de los regionalismos propios de cada región, ¿no? Sí. Así que sí, no hay problema en que les pidas a tus padres, a tus familiares de Santa Fe. Bueno, si están con esto, vamos a pasar a ver algunos temas de la unidad 4 del programa. Pero necesito ir a buscarme un vasito de agua.
ya vengo en un minutito. Bien, aquí estamos una vez más. En la unidad 4, para qué bueno sería compartir, espera, primero ver eso, ¿no? Ver lo de la unidad 4. Acá tenemos el programa. La unidad 4 pone historiografía y representaciones sobre el lunfardo, la polémica sobre la lengua nacional en los siglos XIX y XX, las funciones del lunfardo, el lunfardo y su valor connotativo, el lunfardo como dialecto situacional, el lunfardo como patrimonio intangible, raza, sexo, género y sexualidad en el lunfardo. Es como, imagínense que cada uno de estos temas podría llevarnos lo que queda de clase y 2 clases más enteras, ¿no? Así que es como para sobrevolar un poco todo. Algunas de estas cosas, no todas, pero algunas, están tratadas especialmente en 2 laburitos que ustedes tienen ahí para leer. Uno es el libro de Mario Teruggi, Panorama del Lunfardo, en su parte final, y otro es un artículo excelente que se llama Teoría y Práctica del Lunfardo, de Daniel Antoniotti. Quería un poco compartir, hice como una especie de resumen de ese trabajo de Antoniotti. No sé cuántos de ustedes lo han leído. La idea es que en lo que queda lean el material bibliográfico obligatorio de las unidades que nos están quedando por delante, con estos temas de la clase pasada, de la poesía lunfardesca, el Last Reason de hoy,
y lo que ustedes puedan leer de los textos lunfardos, estaríamos redondeando, acercándonos un poco a lo que trataría la unidad 6. Quedan algunos textos teóricos, siempre cosas para reflexionar, para pensar sobre el lunfardo en las unidades 4 y 5. Yo les diría que los leyeran. Les va a venir bien tener estas lecturas para ese trabajo final y para las reflexiones que ustedes puedan hacer sobre qué es, qué no es el lunfardo, etcétera, etcétera, ¿no? Antoniotti comienza este trabajo hablándonos de que hay un enfoque de la lengua que es un enfoque sociolingüístico. Esto estamos hablando de la lingüística en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde se supone que había una correlación entre variables sociales, cuando decimos sociales también decimos educativas, y variables lingüísticas, es decir, que el modo de expresión muchísimas veces para estos autores, Labov, Sapir y Worf, ¿no? Que son dos distintos, pero laburaron en la misma línea, presuponen modos distintos de expresión que corroboran o reflejan modos distintos de ver la realidad, de describir la realidad, ¿no? Pero también hay un enfoque pragmático que sería el del lenguaje en uso, o sea, el del lenguaje en contexto. En este sentido, si uno piensa cuáles son las ramas de la gramática o de la lingüística, no de la gramática, tenemos la fonética, un nivel fonético, que es el sonido puro, un nivel fonológico, que es el sonido armando una palabra, armando un sentido, armando un significado, algo que se refleja a ese nivel fonético escrito así, tango, no importa porque eso es fonética. Una morfología donde lo que cuentan ahí son primero los morfemas, que son las partes formadoras de las palabras, y luego la palabra como unidad. Acá estamos en el mundo de la gramática, entonces yo tengo la palabra tango, pero también tengo otra serie de palabras formadas o nacidas a partir de la palabra tango, tanguera, tanguero, tanguería, tanguear, tangamente, etc. Luego tengo la sintaxis, que va en el sentido de cómo se inserta la palabra en una oración. Seguimos estando en el ámbito de la gramática. Por ejemplo, si yo digo mi tango preferido es la última curda, ahí aparece la palabra tango en medio de otras unidades formando un sentido general dado por la oración. O escuché varios tangos en la radio. Ahora, después hay un nivel semántico, también está referido a la palabra y la oración, y no tiene tanto que ver lo que vimos recién, sino en qué orden se colocan las palabras para armar un sentido, sino qué significado tiene una oración, ¿no? Pero luego está la pragmática. Y la pragmática, que estudia secuencias de uso, piensa el significado en contexto. O sea, no toma el significado aislado, sino el significado en contexto. O sea, ¿en qué contexto yo dije mi tango preferido es la última curda? Una cosa es que estemos hablando de tango y cuáles son los mejores tangos de la historia, y yo digo, mi tango preferido es la última curda. Otra cosa es que esté en un bar tomándome el quinto whisky con otros choborras y diga, mi tango preferido es la última curda. Ese segundo no tiene nada que ver con lo que quise decir en la primera emisión, o en el primer contexto, ¿no? En ese sentido, se hace Antoniotti la pregunta, ¿qué valor tiene el lunfardo pragmáticamente? O sea, en contexto, ¿no? Menciona a un lingüista, Fishman, que sostiene que la lengua no es simplemente un vehículo de contenidos ya latentes, ya patentes. La misma lengua es contenido, dice Fishman,
y, entre otras varias cosas, es un indicador de rango social y de las relaciones personales. Basta ver que personas de distinta cuna, de distinta, aunque es un poco perimida la expresión, de distinta clase, hablan distinto. Y el modo de hablar de cada persona indica cierto rango social, no necesariamente económico, pero por lo menos social. Y eso implica un modo de determinar en mi interlocutor cómo va a ser la relación. Depende de cómo yo hable, mi interlocutor me tendrá más respeto o no, me tendrá un poco de temor o no, me mirará con cariño o no, le caeré mal, etcétera, etcétera, ¿no? Fishman retoma la noción de variedad como un término no valorativo para referirse a un tipo de lengua. Dice que el dialecto se puede interpretar, bueno, esto no importa para ustedes porque no les interesa. Que exista la variedad implica la existencia de otras variedades que pueden ser percibidas desde los niveles de análisis de la gramática, ¿no? O sea, yo puedo encontrar en el uso del léxico, en el modo de pronunciar, en el modo de armar las frases, distintas variedades del español de la Argentina, por ejemplo. Entonces, si alguien está usando palabras como estas, donde topa lo pandito, bueno, sé que estoy en Cuyo, sé que estoy hablando con un mendocino, con un sanjuanino, ¿no? Si alguien me dice, me cursié todo, sé que estoy hablando con alguien de la Mesopotamia, que me dice que se asustó. Si alguien me habla de la guagua o de la guaguita, sé que es del noroeste, o es de Catamarca, o es de Tucumán, o es de Salta, o es de Jujuy. En fin, hay una cantidad de datos que me permiten saber en qué variedad estoy. Pero lo que se pregunta Antoniotti es cómo era la variedad rioplatense a comienzos del siglo XX o a fines del siglo XIX, cuando surge el lunfardo. Bueno, dice que hay, desde el punto de vista de la fonología, ciertas constantes. Se decía gubernantes por gobernantes, o criando por creando, se aspiraba la S al final, Mercede en vez de Mercedes, doña se podía decir como ñá, humareda por humadera, con una metátesis, con un cambio de consonantes. Desde el punto de vista del léxico hay una influencia africana, aparecen palabras como milonga, malambo, quilombo, batuque. Desde el punto de vista de la gramática había un voceo extendido a todas las clases sociales, aunque todavía había gente que hablaba de tú. Y ahí llega el aluvión inmigratorio, 53% de inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, o sea, más de la mitad de la inmigración se queda en la capital, y eso implica que una ciudad que en 1855 tenía poco más de 50.000 habitantes, en 1914 tiene más de 1,5 millones. Es decir que en el término de 60 años la población crece 20 veces, ¿no? Aparece el cocoliche también, bueno, otras cuestiones. Ahora, se forma el lunfardo, surge esta nueva variante del español en las calles, en los patios del conventillo, eso aparece en algunos libros, consignado. Luis María Drago en Los hombres de presa habla de un modo de hablar especial que él atribuye a los ladrones. Eusebio Gómez en La mala vida en Buenos Aires, en realidad es de 1908, dice que, bueno, que la gente de la mala vida tiene un lenguaje especial, y ahí incluye a pordioseros, lincheras, ladrones, prostitutas, gente de la noche. Bueno. En el idioma del delito, de Lepiane dice que es un lenguaje de ladrones el lunfardo y qué sé yo, y todavía Borges en 1926 habla del lunfardo y dice que
esto lo hemos visto, es una tecnología de la furca y de la ganzúa, o sea, lo usan los ladrones. Entre 1885 y 1890 el repertorio léxico se extiende al periodismo, a los artículos costumbristas, sainetes, obras de teatro, y el lunfardo, dice Antoniotti, actúa como marca de baja cultura, pero no siempre de malandras, no siempre de ladrones. Ahí se ve claramente en las obras de teatro, donde se intenta reflejar cómo vive las clases populares, que el lunfardo es algo usado por todos, no solo por la gente de mal vivir. Se desarrolla el tango canción, Mi Noche Triste, primer tango canción, 1917, adopta el lunfardo. Fíjense que ya en el primer verso dice, vamos a volver sobre esto la semana que viene, percanta que me amuraste. 2 palabras lunfardas de entrada. Percanta en vez de muchacha, en vez de chica, y amuraste por abandonaste. Pero claro, no tiene mucha gracia decir muchacha que me abandonaste, si sos porteño, cantás percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, ¿no? Si sos Gardel, mejor que si sos Conde, por supuesto. Bueno, la letra de ese tango, el tango permitió universalizar el conocimiento del lunfardo en las 2 orillas del Río de la Plata, ya en el mercado hispanoamericano. El lunfardo llega a Cuba, llega a Colombia y perdura en muchos de esos lugares. Muchas palabras del lunfardo argentino se usan hoy en Colombia por efectos del tango. Después, el lunfardo tiene las características que se describieron, tiene el aporte de los inmigrantes, para eso hay que revisar las unidades 2 y 3 del programa para ver cómo se formaron las palabras, aplica procedimientos metafóricos para crear nuevas palabras, y así la cabeza puede ser el mate, el zapallo, el valero, el coco, la bocha, la terraza, la piojosa, etcétera, etcétera. Los ojos son los faroles, la boca es un buzón, el trabajo es yugo, y digamos que la retórica, la metáfora, corre mucho. En la morfología del lunfardo, Teruggi menciona metaplasmos, ¿se acuerdan? Que son alargamientos o acortamientos de palabras, agregados o eliminaciones de sílabas dentro de palabras. Los anagramas, o sea, el más claro de todo, el berre, lo tengo acá, y va a una parte del trabajo donde dice que se llama así, tiene un subtítulo, para una pragmática del lunfardo. Él entiende el lunfardo como una variedad del español, siguiendo a Fishman. Yo creo que no, se equivoca Antoniotti. El lunfardo no es una variedad del español, sino un elemento muy importante de la variedad rioplatense del español. Pero no es él en sí mismo una variedad del español, porque si fuera una variedad del español, tendría construcciones sintácticas, tendría usos particulares o existirían artículos en lunfardo, pronombres en lunfardo, preposiciones en lunfardo. Todo eso no existe. El lunfardo es un repertorio de palabras que tiene verbos, sustantivos, adjetivos, algún adverbio y nada más. Y nada más. Cita una famosa frase de Govelo del año 59, primer diccionario de Govelo. Dice ahí en el prólogo Govelo: ya no llamamos lunfardo al lenguaje frustradamente esotérico de los delincuentes, sino al habla del porteño, al que habla el porteño cuando comienza a entrar en confianza. Y acá le permite esto a Antoniotti decir que la selección del vocabulario lunfardo se corresponde con una intencionalidad determinada por parte del hablante. Y él da estos 4 casos, quizá no son los únicos, pero son los que él ve como más evidentes. ¿Por qué usa lunfardo un hablante? Para darle un matiz afectivo a lo que está diciendo,
para mostrar franqueza con el interlocutor, para decirle, mirá, no hablemos acartonadamente, en vez de decirle, arreglemos esto y vayamos a la esquina a tomar un café, le puede decir, vamos a tomar un feca a la esquina, ¿no? Para distender o para tensar la conversación, depende de lo que quiera hacer, o para mostrar enojo. Esas serían las cosas que ve Antoniotti en las razones por las cuales intencionadamente un hablante elige usar el lunfardo. Dice que el éxito de esta comunicación también recaerá sobre el receptor, porque el receptor tiene que percibir cuál es la intencionalidad del hablante. Si no la percibe, estamos en el horno, no se entiende nada. La selección del lunfardo también es una cuestión de estilo, selección de variables disponibles en los sistemas lingüísticos, digamos. Yo tengo en nuestro sistema lingüístico diferentes registros. Entonces yo puedo hablar en un registro totalmente frío, totalmente distante, usando palabras neutras del español, ¿no? Entonces en un interrogatorio le pregunto a alguien cuál es su domicilio, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo estoy hablando con un nene que se perdió en la calle, le digo, ¿cuál es la dirección de tu casa? No le pregunto por el domicilio al nene que se perdió, le digo la casa, ¿no? Y por ahí, si tengo más confianza, le digo, ¿y tu bulo dónde queda? ¿Entienden? O sea, puedo elegir un registro adecuado según la relación que haya con la otra persona y en qué rieles quiero hacer yo que marche, que viaje esa conversación, ¿no? Y lo que dice, y este es el aporte más importante de Antoniotti, es que el lunfardo es una variante situacional. Una variante situacional. ¿Qué quiere decir eso? Que según la situación comunicativa, yo voy a elegir o no usar lunfardo. Esa situación comunicativa particular está asociada a estados psicológicos, a disposiciones de ánimos, y esa variación, esa variante situacional, se basa en una cuasi equivalencia semántica entre dos expresiones. O sea, es una equivalencia semántica casi. ¿Por qué? Miren, el hablante podría decir, hoy estoy ligeramente distraída. Pero en lugar de decir eso dice, estoy en toque colgada. Verán que ligeramente distraída está en un registro. Un toque colgada está en otro registro, ¿no? Cuando yo digo estoy un toque colgada, le digo a alguien eso, estoy diciéndole más que lo que le digo si le digo hoy estoy ligeramente distraída. ¿Por qué estoy diciéndole más? No, en cuanto a la referencia estoy diciendo lo mismo, hay una equivalencia. Lo que quiero decir es que estoy distraída, muy distraída, un poco distraída, no sé. Sí, pero el modo de comunicarlo implica cómo yo quiero plantear esa relación comunicativa. ¿En qué términos me quiero manejar con la otra persona? ¿Qué confianza le doy y qué confianza me doy yo con esa otra persona? ¿Qué tipo de relación quiero establecer con esa persona? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos valores concomitantes con lo que yo estoy diciendo se llaman en lingüística connotación. O sea, estoy un toque colgada, connota en el otro, en el interlocutor, en el que me escucha o me lee eso, connota una cantidad de cosas que la frase hoy estoy ligeramente distraída no connota. ¿Entienden a dónde voy? No digo había un agente de seguridad en la puerta, digo había un patoba en la puerta y eso connota un montón de otras cosas.
Por eso Antoniotti va a recurrir a una noción que es un poco peligrosa para mi gusto, por lo que alguno podría entender, digo, por lo que uno podría mal entender, que es una noción que introduce el lingüista Holiday, y es la de antilenguaje. Dice Antoniotti que cuando yo, en vez de decir estoy ligeramente distraída, digo estoy un toque colgada, estoy recurriendo a un antilenguaje. ¿Y el antilenguaje qué es? Un sistema que se opone al sistema de la lengua estándar. Yo sé que se dice estoy un poco distraída, pero digo estoy un toque colgada. A propósito lo digo. ¿Entienden? En ese sentido, desarrolla Daniel qué son los antilenguajes, dice que son variedades lingüísticas que utilizan los grupos sociales que actúan en oposición a la normativa social y que se resaltan allí los valores sociales. El lenguaje es generador de realidad. El antilenguaje se opone a esa otra realidad, que es la realidad del otro. El otro me habla en un castellano neutro y yo le contesto usando lunfardo. ¿Qué quiero hacer? Conmover los cimientos de los valores que esa persona sostiene. De última, eso quiero hacer. O sea, ¿qué estoy haciendo si uso lunfardo con alguien que conmigo no usa lunfardo? Me estoy rebelando, estoy mostrando mi rebeldía. Y entonces, uno ve en muchos de los programas de tipo Corte Rancho, estos programas donde aparecen pibes que viven en la villa o que viven en situaciones muy precarias y que defienden su modo de hablar diciendo, esto es nuestro, esta es nuestra identidad. Nuestra identidad quiere decir, yo hablo así para oponerme al lenguaje de la, voy a decirlo así porque esto no existe, de la gente común o de la clase media sería. Nadie lo dice en esos términos, pero en realidad es así, ¿no? Yo no hablo como, he visto en un programa que dice, yo no hablo como esos burgueses, y los burgueses son laburantes de clase media. ¿Qué quiere decir burgueses, no? Bueno, o sea, si a mí me llaman burgués, me cago de risa, te digo la verdad. O sea, nunca en mi vida tuve auto, vivo en un departamento alquilado, me voy de vacaciones cada 5 años y vos me vas a decir que yo soy un burgués, qué sé yo, me da más risa que otra cosa. Pero en fin, así percibe a alguien que está muy carenciado a otra persona que tiene laburo y que se viste con ropa nueva, digamos así, ¿no? Y entonces hay una oposición ahí que de última es una oposición política, que es una oposición que intenta marcar límites. El alejamiento de lo estándar fuerza a encontrar recursos para construir otros espacios, en palabras que ayudan a crear el alejamiento de la situación estándar, ¿no? ¿Para qué? Para marcar palpablemente la diferencia y mostrar, este soy yo, y yo hablo así porque vivo de tal manera, porque mis valores son estos valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y escribe esto Antoniotti, que está muy bien. Dice, un lunfardismo conmueve o rectifica una conversación que se desarrolla con marcas de protocolo o etiqueta, o bien confirma el carácter informal de otra conversación. Se trata de un dialecto situacional, variedad que responde a una situación o bien la crea. Estamos hablando todos en un tono muy serio, en una reunión de laburo, de trabajo, y alguien usa una palabra lunfarda y eso crea una nueva situación. Todos se distienden. Claro, si lo dice el último pinche de la reunión no tiene ningún valor. Tiene valor que estás en una reunión de profesores y la rectora del colegio usa un lunfardismo y todos los demás se relajan, por ejemplo, ¿no?
Un dialecto social, dice Antoniotti, y en especial uno situacional, es la materialización de una visión del mundo, ligera, pero claramente distinta, o sea, ligeramente, pero claramente distinta. Una visión que resulta potencialmente amenazadora si no coincide con la propia, si no va separada, ¿no? Ahí. Allí podemos encontrar las razones por las que algunos usuarios de la lengua estándar rechazan el antilenguaje. Detrás de un no me gusta cómo se pronuncia o lo grosero que es para hablar, se esconde un no me gustan sus valores. Esto que estoy diciendo del antilenguaje es sumamente aplicable al lenguaje inclusivo. Fíjense ustedes que quiénes son los que, en la tele, por ejemplo, se oponen al uso del lenguaje inclusivo. Para empezar, es muy curioso, porque mayoritariamente son personas que políticamente se definen como liberales. Son liberales porque defienden la libertad en todos los planos, la libertad en todos los planos. Claro, pero cuando le tocan el lenguaje, no me toques el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está surtiendo efecto la cosa, ¿no? Ayer veía en uno de estos programas que recopilan pedazos de otros programas, cómo le pasaban un coso donde aparecía una pibita del no sé qué centro de estudiantes, del PL o del Buenos Aires, hablando de corrido, de súper corrido en lenguaje inclusivo, ¿no? Y la pibita decía les diputades y no sé qué, y Feynman, el periodista Feynman, dice, no sé, no te entiendo porque no me hablas en castellano. Yo fui a la universidad y hablo en castellano, y repetía eso, el tarado, ¿no? Claro, le jode, ¿entendés? Y bueno, ese sería el valor de todo antilenguaje. Y un argot, un vocabulario, podría, para ciertos grupos y en ciertos momentos históricos, ser un antilenguaje. En el ejemplo que yo puse antes de estoy un toque colgada, me parece que eso es algo que uno le puede decir a su amiga, a su hija, ¿no? La Lena te dice, mami, ayúdame con esta cuenta que no para el colegio, que no me sale. Y, ay, discúlpame, hija, estoy un toque colgada. Es un lenguaje casi familiar, digamos. No se pretende ahí hacer una diferenciación. El uso de ese lenguaje lo que indica es cercanía afectiva, no otra cosa. Pero si alguien de un barrio modesto, de un barrio humilde, viene, se presenta en un lugar y habla orgullosamente en su lenguaje, no estoy diciendo que sea maleducado, que grite o que putee, porque eso ya es otra cosa. Digo, respetuosamente, pero habla en su lenguaje, lo que pretende es, bueno, marcarle la cancha al otro, diciéndole, mira que yo hablo así, y el hecho de que yo hable así significa que yo entiendo las reglas del mundo y que yo entiendo la vida de una manera distinta de como la entendés vos. ¿Por qué? Porque a mí me pasaron muchas cosas, yo viví muchas cosas, soporté, sufrí muchas cosas que vos ni te imaginás. Esto es lo que suele suceder, ¿no? Todos creemos que aquello por lo que hemos pasado es tremendo, que nuestra vida ha sido... Pero claro, todos vemos con lente de aumento los problemas que tuvimos, los dramas que tuvimos, las tragedias por las que pasamos. Y entonces, bueno, si entramos en esa, cada uno va a salir a retrucarle al otro, sí, vos habrás estado en cana, pero se me murió un hijo, o no, sí, vos no habrás ido a la escuela, pero yo, no sé qué, bueno, qué sé yo, cada uno, ¿viste? Pero digo, no importa, el planteo es, yo vengo y hablo así, te marco la cancha porque hablo así. Me ha contado alguna vez un colega que lo invitaron a hablar en un curso dentro de la cárcel, un curso de
de lengua y fue a hablar, y él hablaba como un colega joven, mucho más joven que yo, él hablaba normalmente como habla alguien de 30 años, digamos. Y uno de los tipos le dice, pero ¿por qué usa tal palabra? Esa palabra es nuestra. Y el flaco le dice, ¿cómo nuestra? Sí, esa palabra es de acá, de la cárcel. Y él le dijo, no, afuera la usa todo el mundo. ¿Viste? Pero bueno, existe eso, ¿no? La creencia de que en algún momento los tangueros también tuvieron eso, ¿no? Como esta palabra es del mundo tanguero, y vos quién sos para usar esa palabra. Son boludeces realmente. Pero en fin, son construcciones, son representaciones sociales que todos tenemos y que todos los grupos sociales tienen, pensando que, bueno, yo me identifico con esto, con estos usos, con estas prácticas, con esta moda, con este modo de cortarme el pelo, con este modo de vestir, con esta música que escucho y con este modo de hablar que tengo, ¿no? Eso sería básicamente el asunto, ¿no? Bien, con esto, es la hora, epa. Bueno, quería para el final, pero no lo voy a hacer porque se van a quedar... Sí, me pone Claudia que la RAE aceptó el EYE. Me parece que no lo aceptó todavía, están estudiándolo, ¿eh? Creo que no lo aceptaron, que lo están evaluando. Sería un golazo que lo aceptaran. Me parece que estaría muy bien, hablaría muy bien de ellos, levantarían la estima general del mundo hispanohablante, ¿no? Si lo aceptaran. Creo que estaría muy bien. Bien, y quería empezar a pasarles un tango en lunfardo, pero justo el que elegí tiene un montón de términos en lunfardo y luego habría que recorrer lo que significan, explicarlos, y eso en los 3 minutos que nos quedan no lo puedo hacer. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta con relación a lo que hemos dicho hasta aquí hoy... ¿Lo puede dejar el tango, así lo escuchamos nosotros? Les digo cuál es si lo buscan. Dale. Lo van a encontrar, es el primer tango en la antología de tangos que tienen en la antología de la materia, del seminario. Se llama El Ciruja. El Ciruja. El que yo iba a pasar es en una versión cantada por Carlos Gardel, tiene esta cosa buena, te va apareciendo la letra en el videíto. Entonces vos lo escuchás, pero lo podés ir leyendo al mismo tiempo. No tenés que estar leyéndolo en la antología. ¿Entendés? Pasás el video y mirando el video ya lo lees también. Si lo quieren ir viendo, eso me gustaría que empecemos por ahí la próxima clase. Les recuerdo que nuestra próxima clase es no el miércoles que viene, no el 4 de noviembre, sino el 11 de noviembre. ¿Sí? Solo nos quedan 2 clases, el 11 y el 25. Obviamente, dudas, consultas por el trabajo final, las que quieran, las que necesiten, me pueden escribir por mail, al aula o a mi mail de UNIPE. Discúlpame, ¿cuál es la fecha del trabajo de entrega? 18, ¿puede ser? ¿Fecha última? 18... No me acuerdo, che. Está escrito en... o sea, lo tienen en la página. Creo que 18 de noviembre, la fecha última. Me parece que sí. Creo que sí. Sí, claro, 18 de noviembre. Porque, o sea, dentro de 1, 2, 3 miércoles sería. Sí. Obviamente, si tienen dudas el 11, me las preguntan. Acá en vivo y en directo. Si no... me escriben las veces que necesiten. Sí, el 18 porque el 25 termina el seminario, y el 25 me encantaría tener todos los trabajos corregidos y darles las notas al final. Ya van a estar puestas las notas, todo, pero al final, luego de que hablemos sobre cómo fue el seminario para cada uno, qué les pareció que estuvo bien, qué faltó, qué sobró, qué estuvo mal, qué estuvo bien también, si quieren. Bueno,
lo que sea. Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? ¿Listo? Bueno, Listo. les agradezco mucho la paciencia y ya falta poco, ¿eh? 2 reuniones más y lo tenemos en el bolsillo. Espero que lo disfruten, que disfruten el trabajo, que lo pasen bien haciéndolo, que les resulte divertido, que sirva para reflexionar, para conversar con gente querida sobre estas cosas. Los que estén dando clases supongo que tendrán oportunidad de hacerle la entrevista a estudiantes de ustedes, lo cual está bueno también, es un modo de acercarse, es un modo de compartir, de que te expliquen alguna cosa que uno no sabe y que está bueno que te la expliquen. En fin, allá vamos. Me manda Claudia, ¿qué cosa? Una nota. Sobre el lenguaje inclusivo. Ya la cliqué, listo, y ahora la leo, Claudia. Gracias, muy amable. Sobre leye, sí, fenómeno. Bien, muy buenas noches, 8:01. Gracias. Hoy hay que hacerse un caldito, algo calentito, porque va a ser frío. A cuidarse y seguimos adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos, a todas. Buenas Chao, noches. buenas noches. Saludos a todos.